Y la culpa al final es una emoción que es válida. ¿Cómo le haces para distinguir tu intuición de juicios aprendidos? Cuando tú tienes ingresos económicos, tienes poder en la mesa. Bienvenidos a Rediseñarte, un espacio para crecer juntos y crear puentes para descubrir tus talentos, conectar con tu conciencia y expandir tu potencial. Cree, crea y crece. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a encontrarnos el día de hoy en Rediseñarte. Ya sabes que esto es un espacio para poder compartir herramientas que nos ayuden a crecer, a usar nuestra creatividad y a elevar nuestra conciencia. Y hoy estoy súper emocionada de tener a Kate aquí, una invitada tan especial. Ahorita te cuento un poco más de ella, pero si tú eres mamá y trabajas o estás en algún emprendimiento y me estás escuchando el día de hoy, quédate, porque Kate nos va a compartir herramientas que nos van a ayudar a esa sensación que a veces tenemos de cómo equilibrio mi vida, mi trabajo, el rol de mamá, ese cansancio que a veces se siente, o no sé si te ha pasado alguna vez que pues tienes exigencias en todos lados, ¿no? Como ser buena mamá, pero ser buena en el trabajo, pero ser buena esposa. Y llega un momento en que puedes sentirte abrumada. Entonces, por eso me encanta este tema, porque conozco a muchas mamás, a muchas mujeres muy exitosas que están a veces en este dilema, ¿no? Tal cual en este dilema de ¿cómo le hago, Grace, si quiero crecer en mi trabajo? Me encanta lo que hago, pero obviamente amo a mi hijo, amo a mi hija. Y este regalazo que nos ha dado Kate en tu libro nos da tal cual herramientas para primero saber que es posible, porque de repente de ahí empieza todo, de creer que hay un camino, hay una posibilidad, ya ves que aquí nos encanta dar puentes. Y segundo, los cómo, nos va a compartir sus cómo. Y pues te la presento, ella es Catherine Carmona, ella es de Colombia y pues ella es autora del libro Caja de Herramientas para Mamá y creadora del contenido de su marca Mom System. Además, por si fuera poco, ella es actualmente directora de operaciones, imagínate, de una empresa multinacional y ha estado su carrera en dos multinacionales más en compañías de belleza, desempeñando roles estratégicos en Latinoamérica y Europa. Y pues está casada también hace 8 años con su argentino, dice maravilloso. Y pues tienen una hija, obviamente, Sofía, quien le recuerda cada día lo esencial, la presencia, la ternura y el asombro. Y bueno, que tiene muchísima trayectoria en el mundo empresarial. Ella pues lleva pues en varios años y varias trayectorias, pero hoy nos quiere compartir este lado de mamá, cómo le hace para esto. Y me encanta que estés aquí. Bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias, estoy estás? muy Cuéntanos. feliz. Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar Oh, aquí contigo, con tu audiencia y la idea es, como dices, dejar mucho valor y muchas herramientas que sean muy prácticas y útiles para todos. bien, Kate, bienvenida. Estamos súper felices de tenerte aquí en Rediseñarte. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy contenta, la verdad, de estar en este espacio maravilloso porque estoy segura que juntas vamos a crear muchos puentes para tu maravillosa audiencia. Ay, gracias, Kate. Y pues cuéntanos primero, a mí me encantaría, de repente la gente ya te conoce en tus puestos directivos, has logrado cosas que a lo mejor esto no me lo imaginaba, ¿no? Has estado en París, has estado en varias partes trabajando como directiva y a la hora de ser mamá, ¿ya habías logrado todo esto? ¿Y o en qué momento de tu carrera estabas? ¿Y qué fue lo que más te costó a la hora de empezar a ser mamá? Y dices tú, tengo esta toma de decisión que yo creo que a todas nos ha pasado. Cuéntanos. Cuando decidimos con mi esposo que queríamos ser padres, ya tenía un alto cargo, ya tenía un rol regional acá en México. Pero antes de esa decisión, lo que más me costó diría que era sentir que iba a poder ser exitosa en ambos roles, o sea, en mi carrera profesional, que para mí es muy importante, pero también en ese rol como mamá y ser una mamá presente. Entonces, lo que más me costó fue tomar esa decisión
y ver cómo que era una realidad y que era posible, porque en ese momento a veces como que pensamos mucho en buscar ejemplos de personas que tengan esa vida que queremos tener. Y en mi caso, por fortuna, pues tengo el gran ejemplo de mi suegra, el gran ejemplo de una tía, y adicional en el trabajo tenía como muchas role models, directivas que eran mamás y mamás hasta de 3 o 4 hijos. Entonces creo que lo que más me costó era pensar que para mí eso también podía ser una realidad. Eso es bien importante porque lo primero que nos topamos es con que no es posible. No se puede todo en la vida. Y esa creencia es muy común, ¿no? Y qué importante es encontrar esos modelos. En tu caso, ¿cuál fue el modelo que más te marcó que dices, por aquí me voy? Este modelo me inspiró. Yo creo que el modelo que más me inspiró fue el no pensar que lo tenía que hacer todo sola y que la responsabilidad era 100% en mí. Hace muchos años en la historia, los niños se criaban en comunidad. Entonces, un poco inspirada en ese modelo, lo que dije es a Sofía, aunque somos los dos extranjeros, porque yo soy de Colombia, mi esposo argentino y Sofía iba a nacer en México y nuestras familias están o en Colombia o en Argentina, lo que me inspiró es como esos 9 meses de embarazo, lo que nos dedicamos fue a estudiar, a leer, a prepararnos para la llegada de Sofía, que era una bebé muy esperada, y vivimos ese momento en analizar qué podíamos hacer, cuáles eran las opciones y empezar a crear como esa red de apoyo, y también saber que, no sé, que ante una emergencia íbamos a contar igual con nuestras familias y que aunque no estamos en el mismo país, sabíamos que podíamos contar. Entonces yo creo que eso fue el modelo, el empezar a pensar en un sistema de criar a Sofía en comunidad y no pensar que pues yo era la única responsable, era con mi esposo, con ayuda externa, con un sistema de guarderías al comienzo, después colegio, pero todo eso lo empezamos a ver y a planear desde el embarazo. Wow. ¿Y cómo le hiciste? Que no sé si a ti te pasó, porque le pasa a muchas mujeres con el tema de la culpa. O sea, una vez que ya nace tu bebé, que ya lo ves y que no te quieras separar de él, y vas a trabajar, hay un momento en que es muy común que se sienta culpa. ¿Tú cómo manejaste esto? ¿Lo pasaste alguna vez? Cuéntanos. Esta es una gran pregunta y creo que es el tema que más termino hablando porque cuando buscamos un punto que es el punto de inflexión, es el tema de la culpa. Y ayer justo estaba en un evento de supply chain y estaba hablando con un gran amigo y fue muy interesante porque hablando con él, literal, hablamos muchísimo tiempo. O sea, el evento se acabó y nos quedamos hablando como 2 horas porque estábamos hablando de que él quiere ser también. Él es un padre muy presente y justo estábamos hablando de la diferencia entre, en este caso, hombres y mujeres, donde las mujeres a veces tenían culpa y los hombres no. Y todo iba porque me estaba contando una anécdota que estaba este evento, que él era el encargado del evento, y su familia viajó a New York y él iba a viajar con ellos, pero sale la fecha del evento y dice, bueno, pues yo viajaré el sábado y el resto se fue el viernes. Y él dice, pues simplemente es lo que hay que hacer y ni siquiera piensa en la culpa. Entonces nos pusimos como a reflexionar en entrar como muy profundo, la conversación se volvió muy profunda y yo le decía que yo tenía este mismo tipo de conversaciones con mi esposo, Fede, porque yo le decía, a ti te genera culpa, no sé, irte de viaje de trabajo laboral o no ver a la niña una semana porque tienes eventos, y él me decía, no, pues porque tengo que trabajar, o sea, y lo que llegamos, y fue interesante la conversación, es a la crianza que tenemos muchas veces las mujeres en Latinoamérica, donde desde chiquitas nos empiezan a enseñar esto de culpa y donde se vuelve tan arraigado. Entonces, justo cuando yo tuve, yo creo que a Sofía, no, sí, los primeros meses, yo seguía a alguien que recomiendo muchísimo, se llama Manuela Molina de Mindheart, y ella hizo como un live con Stephanie de Más Paz Mental, y hablaban de la culpa. Y entonces, como cualquiera de las emociones, explicaban que existe pues las emociones que son de aproximación o de retiro, y la culpa al final es una emoción que es válida, pero hay que empezar a diferenciar la culpa sana a la no sana. Y esto se volvió un tema muy interesante para mí, porque empecé cada vez que sentía culpa a preguntarme, ¿esto es una culpa sana o no sana? Como cuando dejaba a Sofía en la guardería o como cuando me iba de viaje laboral. Y entonces empezar a ver
si venía de que la voy a extrañar, que lógicamente la voy a extrañar, a sentirme culpable de una acción que estaba realizando. Entonces yo creo que ha sido un camino que lo trabajo en el día a día. Esta semana pasada también tuve un panel y me acuerdo que alguien me dice, bueno, después hay como un espacio de networking, pero entiendo si te tienes que ir por la bebé. Y yo, no, no me tengo que ir. Y porque ya no siento esa culpa, que es como más impuesta, porque ahí es donde no es una culpa buena, de la sociedad y no de lo que yo realmente estoy sintiendo. Es lo que te iba a preguntar, Kate, porque cómo distinguir la culpa sana de la no sana? Yo creo que es hacerse preguntas muy poderosas y mucha introspección. O sea, como de, estoy en este momento grabando contigo, un sábado, y mi esposo está jugando con la bebé. Entonces la culpa sana es, ay, me gustaría estar jugando con ellos, podría decir, pero es como un sentimiento de me gustaría, pero la culpa no sana sería decir, me gustaría, está mal que yo esté grabando un podcast y no esté jugando un sábado a la mañana con mi bebé. Ahí sería esa culpa no sana y ahí hay que preguntarse, ¿y de dónde viene? O sea, ¿viene de lo que la sociedad puede juzgarme por mis decisiones? Entonces es estar haciéndonos ese tipo de preguntas y empezar a escuchar nuestro cuerpo. O sea, yo estando después de ese panel me quería quedar porque yo ya sé que a la gente le gusta preguntarte cosas y yo voy a esos lugares pues a inspirar. Entonces, si yo le pregunto a mi cuerpo si estoy contenta, mis ojos brillan, no es como que me siento mal por estar ahí. Entonces, yo creo que es eso, es empezar a escuchar tu cuerpo y empezar a hacerte esas preguntas y trabajar mucho en ti para empezar a descubrir cuándo hay una culpa sana o no sana. Qué interesante lo que dices de escuchar tu cuerpo, porque mucha de esa culpa, eh, pues ¿de dónde viene? Nos acabas de decir, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa culpa? Realmente es que yo me siento muy feliz aquí, pero todos los juicios que cargamos es no debería de estar aquí, ¿sí? O realmente es algo genuino, ¿no? Entonces, el aprender a conectar con realmente qué quiero, yo creo que es un súper consejo que nos acabas de dar, el escuchar tu cuerpo. Aunque a veces es difícil, que ¿cómo le haces para distinguir tu cuerpo, o sea, tu voz interior que te dice, esto me llena, esto es mi pasión, a los juicios que aprendimos? Sí, no deberías hacer esto, no deberías estar en lo otro, etcétera, ¿no? Dependiendo de la cultura en la que estés. ¿Cómo le haces para distinguir tu intuición de juicios aprendidos? En mi caso ha sido un camino que empecé a recorrer en pandemia, donde empecé a estudiar muchísimo, a leer mucho del tema y a darme cuenta en el día a día, yo hago journaling, medito y hacerme este tipo de preguntas, donde empecé a darme cuenta que habían decisiones que yo tomaba y que para mí eran las correctas, pero eran muy juzgadas. Y haciendo un ejemplo muy simple de los juicios de la sociedad, yo con Sofía hice Baby Led Weaning, que es cuando los dejas comer solitos. Tiene, lógicamente, una base científica, donde, por ejemplo, los alimentos uno tiene que ser capaz de poder aplastarlos con la fuerza de estos dos dedos. O sea, hay muchas cosas y yo lo estudiaba. Y mi familia, con la mejor intención, les parecía demasiado revolucionario porque estaban acostumbrados a las papillas. Entonces, Mm. cuando yo creo que ahí por eso uso este ejemplo para demostrar, lo primero es conocimiento. Entonces, yo esta técnica de Baby Led Winning hice un curso, leí, estudié, sabía y siempre estuve ahí, o sea, siempre estuve ahí para estar como pendiente, lo vi con el pediatra, no fue como lo hice ya. Entonces, lo primero, conocimiento, porque cuando vienen esos juicios externos, desde el amor, porque a veces lo que nos pasa muchas Claro. veces es, lo voy a hacer así y ya. No, no, no. Yo les explicaba, les mandaba videos a mi familia, donde al final les decía, ah, miren, es que es así, está estudiado, es una nueva forma, tal vez no es de cuando ustedes me criaron a mí, pero ahora está como muy normal. Al revés, miren los beneficios, los bebés aprenden texturas, colores, aprenden a comer mucha más cantidad de alimentos, Saborear. a saborear. O sea, mi bebé es de bebé, literal, comió salmón, todo, porque bueno, el pediatra siempre me acompañó y es una bebé que hoy en día come como un adulto, o sea, espárragos, como salmón, como literal, yo voy a un restaurante con ella y no tengo problema, pulpo, camarón, porque es de bebé la costumbre. Entonces, también como el juicio estaba, o sea, el juicio estaba porque además me lo decían, lo verbalizaban, eh, pero después como también a través de esa información yo acompaño. Y después hacerme esas preguntas, como estoy yo realmente
confiada en lo que estoy haciendo? Y mi respuesta era sí, yo quiero hacer Baby Led Winning con Sofía porque me gusta esta metodología y creo en sus beneficios. Entonces, ahí es donde te haces la pregunta de ti, sin juzgar, porque yo creo que lo que también he aprendido muchísimo siendo mamá es no juzgar a los demás tampoco, así como no esperamos que nos juzguen porque lo tenemos que hacer. Entonces, desde el amor también decir, bueno, a mí sí me dieron papillas, pero no es lo que yo quiero hacer. Y en este momento habían otras herramientas que tal vez en la época de Sofía, si ella decide ser mamá, tal vez hay A otras. ver, otras. Entonces, yo te diría que es a través de eso, a través de la información y el auto preguntarse si esto viene de un paradigma externo o interno que fue creado desde nuestra crianza, de los primeros años de vida, y si estoy dispuesta a romper ese paradigma también. Es que esa es la otra pregunta que te iba a hacer, porque a lo mejor ya de por sí el segundo paso es complejo de decir tu sí. Mi sí viene de mí, no de lo que aprendí o de lo que yo quiero hacer esto genuinamente. Y el tercero es que a veces cuesta romper, pues, la tribu, ¿no? O sea, a mí me enseñaron esto y si me salgo tantito de esto, pues me van a juzgar o me van a hacer, pues, qué raro, ¿no? Qué raro lo que tú haces. ¿Cómo le haces para manejar esto? Ya nos dijiste algunos tips que es, pues, compartías la información desde dónde. Pero aún así hay personas que pues no lo van a entender y tampoco es de convencer a todo el mundo. ¿Cómo le haces para seguir sintiéndote que perteneces a tu familia y aparte ser revolucionaria con la manera en que educas a Sofía? Yo creo que algo que ha sido clave, uno es lo que dijiste, convencer. Antes yo trataba de convencer a todo el mundo de que se subieran a mi forma y después lo solté y ahora es como si me preguntan. Entonces también empezar, ahí ya creo que se vuelve, y por eso sí creo mucho en esta vida profesional y madre, porque tú puedes traer aprendizajes de un lado al otro y al revés. Entonces ahí ya crees una estrategia más profesional, pero llevada a la vida personal, donde no tienes que contarlo todo. O sea, yo creo que a veces también nos pasa mucho eso, que somos demasiado vocales, demasiado abiertos, sobre todo en los temas personales, y entonces me volví, así como en el trabajo uno es estratégico, pues con el trabajo, con las cosas profesionales, con lo que uno está haciendo y uno no está contando todo el tiempo, pues dije, esto es lo mismo que voy a llevar a mi vida personal. No le tengo que estar contando a mi familia que estoy haciendo una crianza respetuosa, porque hay cosas que son paradigmas que tal vez ellos no quieren o no saben o no están dispuestos a romper y va a generar demasiada fricción todo el tiempo. Entonces Claro. simplemente lo hago sin estar vocalizándolo. Wow, super tip, porque de repente eso nos consume mucha energía, que convencer a todos, uf, qué cansado, ¿no? O sea, aparte de Exacto. tomar la decisión es muy cansado. Exacto, Y yo creo que eso ha sido lo que más me ha funcionado, o sea, y lo aplico cada vez con más cosas, o sea, no sé, cosas tan simples como cuando iba a escribir el libro, que todo el mundo, los que están por ahí más cerca a mí me dicen, ¿a qué horas tú vas a escribir un libro? Si tienes el rol que tienes, si eres mamá, y después dije, el día que lo hagan no le voy a decir a nadie, porque además a veces y yo sé que las personas no lo hacen con una mala voluntad, es como para protegerte, claro. pero también pueden matar tus sueños, entonces yo dije el libro lo escribía literal a la noche, en los aviones, a las madrugadas, cuando me sentía inspirada y nunca me puse como una presión al respecto. Entonces, pues ese sueño hoy se vuelve una realidad, pero hay veces que dicen, no hay que estar contando nuestros planes y eso aplica en todo, sino tal vez cuando ya estamos cerca del resultado o cuando ya tenemos el resultado, porque de esa forma pues tampoco te dañan tus sueños o no tienes que estar convenciendo o no tienes que estar rompiendo los paradigmas de los demás, sino solo los tuyos. Entonces, yo creo que en este camino, si lo concluyo en algo, es yo antes estaba todo el tiempo como tratando de influenciar a mi círculo y ahora cada vez menos, o sea, cada vez me concentro más esa energía, porque yo siempre digo, tenemos dos recursos que son los más valiosos y eso me lo enseñó mi coach profesional, es el tiempo y la energía. A veces pensamos solo el tiempo y No. realmente no, más que el tiempo es la energía. Entonces, yo antes usaba mucha energía para estar convenciendo en esto de la crianza respetuosa, en que no son los terribles 2, pero son los maravillosos 2 años, porque realmente el niño está empezando con su independencia. Y era mucha energía con mi familia, con mis amigos, hasta que dije, no, o sea, la energía en vez de estar tratando de convencer a mi círculo, la voy a usar solo con mi esposo y mi hija, que son mi círculo pequeño,
y los que convivimos en el día a día en esta casa. Si en esta casa vivimos hacia los valores que entre nosotros tres decidimos, pues yo no tengo que estar convenciendo al resto. Y esa energía que usaba antes la uso más para este círculo. Entonces yo diría que es Wow. cada vez más ser más introspección que estar pensando en los demás, ¿no? Y al final, esa influencia sí la hago a través del ejemplo. Claro, que es más poderosa muchas veces, ¿no? Y dentro de esto que te ha tocado vivir, Kate, ¿cuál sería el principal reto ya que te topaste al ejercer esto de ser madre pues directora, porque tienes un puesto de mucha responsabilidad? ¿Cuál ha sido tu mayor reto? El mayor, sin duda, para mí ha sido que yo no era, antes de ser mamá, yo no era muy flexible. Estaba muy acostumbrada a que, no sé, literal, yo empezaba el año y decía, en febrero voy a ir a Colombia, en marzo a Argentina, no sé qué en Brasil, o sea, organizaba mi calendario del año y los que me conocen siempre me molestaban que mi agenda era peor que una agenda presidencial, porque yo organizaba, literal, la primera semana de enero organizaba mi calendario personal y profesional. Entonces decía, bueno, vacaciones en agosto, en Semana Santa, aquí, Navidad, y entonces los viajes profesionales así, los feriados así, y organizaba el año. Y casi siempre se lograba cumplir porque los factores externos, digamos, que eran menos, que puede pasar, pero en general la mayoría de ese plan se cumplía. Y a mí Wow, lo que me enseñó Sofía, y Sofía ha sido mi mayor maestra de vida, es planea para lo mejor, planea porque cuando planeas, pues logras grandes cosas, pero sin expectativa. Y son cosas hasta pequeñas, como lista para salir y que se vomitara. Y yo, hay que cambiarla porque pues era bebé o ahorita de grande o bueno, esta semana me voy a ir voy a tener este tipo de actividades y que se enfermara, entonces yo ya no podía ir a la oficina y tenía el gran beneficio y privilegio de poder trabajar desde mi casa y pues conseguir tal vez una niñera a domicilio o algo así. Entonces, ha sido la flexibilidad, o sea, ha sido migrar de creer, porque la verdad es que nadie tiene el control de nada, claro. creer que tenía un control a migrar a ser flexible y a fluir más. Entonces, yo creo que ese ha sido el gran reto y que lo sigo trabajando. O sea, por ejemplo, ahorita hace poco cambié de trabajo y ya tenía muy establecida mi rutina, los días que iba a la oficina, los días que a qué horas me levantaba, a qué horas llegaba, a qué horas me salía, y ahora me tocó reconstruir mi sistema y al comienzo es como aceptar que va a haber que no quieres eso, ¿no? O sea, como que dices, no, yo ya estoy acostumbrada a que los lunes hago terapia, que los lunes, miércoles y viernes hago gimnasio y empezar a decir, no, pues ya el lunes no puedo hacer terapia a la mañana porque la tengo que mover y ya la moví el viernes a la tarde. Entonces, saber que al comienzo ahí como no quiero, el no quiero, y ya lo sé, y aceptarlo y abrazarlo, porque es que somos humanos. Pero después decir, listo, yo sé que no quiero, pero sí tengo que cambiar mi sistema porque ahora no va a funcionar y migrarlo y entonces volver a hacer acuerdos con mi esposo y justo hemos estado esta semana en esos nuevos acuerdos porque nuestra dinámica familiar con mi cambio de trabajo pues vuelve a cambiar y ahí entra esa flexibilidad, como pasar de esa rigidez a una flexibilidad con un plan y con un marco, digamos. Y es que lo que te iba a preguntar, porque para cualquier persona, pero para personas como tú que tienen muy alto el nivel de planeación y control pues por lo que hacen, si no, no podrían con tanta responsabilidad, ¿cómo le haces para lidiar con la frustración? Porque sí es frustrante porque cada minuto ya está asignado para algo, ¿no? Y de repente, como dices tú, ay, la niña se enferma o lo que sea, no pasa algo. ¿Y cómo le haces para hacer ese switch, pero sin pasar o manejando más bien la frustración? Porque a lo mejor no es que no la sientas, pero ¿cómo la manejas de manera en que no afecte a la niña o no afecte a tu trabajo? Porque sí me ha tocado a veces que esta frustración por no llevársela al trabajo, hay personas que llegan a la casa y ahí la descargan, o al revés, ¿no? Manejan una situación difícil en casa y en el trabajo ahí descargan la frustración. ¿Tú cómo le haces para balancear esto? Mi mayor aprendizaje ha sido, muchas veces estamos pensando en cambiar el contexto, el factor externo, ha sido, yo no puedo cambiar a nadie, solo puedo cambiarme a mí misma. Y entonces en eso he aprendido que para poder manejar la frustración tengo que ser más resiliente. Y, y, son, y he creado un sistema de hábitos
y que más como llamarlo un hábito, yo ya lo llamo rituales, como también para ponerle esa parte más espiritual y que no se sienta como algo rígido, sino que algo que disfruto. Y rituales muy simples, o sea, muy simples, pero que además cuando te funcionan, se vuelve como un círculo virtuoso, porque es como cuando los dejo de hacer, se nota, porque hasta mi esposo dice, se nota que estás dejando de hacer algo porque empiezo a estar más irritable, entonces rápido vuelvo a ese buen camino, porque es que es muy obvio el camino, o sea, y el resultado. Entonces, rituales tan simples como que yo en general duermo mis 8 horas, yo necesito mis 8 horas, o sea, hay personas que dicen, ¿de dónde sacas tanta energía? Sin duda del dormir, o sea, los que me han conocido en viajes laborales ven como el primer día yo estoy aquí, al cuarto yo no hablo, porque ya como no duermo las 8 horas entre las cenas laborales, que sales a ver mails y no te da, la verdad es que no te da la agenda para las 8 horas, pues al cuarto día yo ya no tengo energía, yo ya estoy callada y los que me conocen de más tiempo ya sabían, era como, Kate necesita volver a dormir y yo, sí, o sea, Hoy puedo es tiempo de ir escuchar, a dormir. pero ya ni siquiera hablo. Entonces ya la gente, es muy chistoso porque la gente ya me conocía y era, es que si yo estoy trasnochado todos los días, ya ese es un warning de que no va a tener el mismo nivel de energía. Entonces, dormir, comer saludable, o sea, para mí, yo siempre digo, es clave porque la energía que te da, comer alto en proteínas, es cuando tú alimentas a tu cuerpo, él responde. Entonces, comer saludable y después hábitos como ejercicio. Yo trato de entrenar 5 veces a la semana, entonces 3 entre semana y 2 el fin de semana, hacer journaling, meditar, tengo un diario de agradecimiento. Entonces yo me creé como toda una rutina que me ayuda a manejar esa frustración, porque lo que sí he hecho a través de esa rutina es subir mi nivel de resiliencia. Yo soy la que va en el auto con un podcast y con podcasts que me gustan mucho, porque eso me permite además, como mismo en el tráfico de Ciudad de México, verlo como un espacio para mí. Entonces la gente dice como, haces 1 hora, hora y cuarto en el auto y yo, sí, pero no lo siento como un espacio perdido, al revés, es mi espacio de podcast y de estar conmigo misma y bañarse como 30 segundos con agua fría, todavía no logro más. Entonces, yo sí soy como de estar probando, o sea, sí soy muy, por eso escucho tantos podcasts, porque además sí soy de poner en práctica. Y también le diría a alguien que si no hace todo esto que yo hago, empiece con una sola cosa porque si Con no se va a unas. abrumar. Y después yo he creado, o sea, lo que aprendí y por eso leo también tanto, es cómo creas un hábito y el siguiente que quieras crear lo unes a uno que ya tienes incorporado. Y así es como vas creando tus bloques. Entonces, hacer todo esto me permite a mí estar bien ante una pataleta de Sophie. Y el día que no estoy bien, también permitírmelo. O sea, porque yo creo que ahí entra, por un lado, entonces, el ritual de hábitos para crear esa resiliencia, si lo resumimos así. Pero por otro lado, hay otro pilar que se llama la compasión. Y es aceptar que yo también soy humana y es aceptar que hay días que tu vida personal más tu vida profesional te desborda porque tuviste un mal Claro. día, los problemas fueron de más. Y también decirlo y vocalizarlo. Y yo a veces sí llego y le digo a Sofi, Sofi, hoy tuve un día complejo, mi paciencia está en cero, así que, y si por ahí subo más la voz o algo, también pues pedir perdón. Entonces, es como mucha comunicación y yo creo que con Sofía ha sido espectacular porque yo también le he sido muy vocal con ella con las emociones y el colegio en el que ella está también es de Conscious Discipline. Entonces, está como en ambas vías, donde ella ve a mamá enojada, ella ve a mamá feliz, ella ve a mamá llorando y yo le muestro todas las emociones y le cuento el por qué. A veces le digo, acá estoy Wow. llorando de felicidad porque me pone muy feliz esto que pasó contigo, o acá estoy llorando de tristeza por esto. Entonces, para mí han sido esos dos pilares principales para manejar la frustración, como este que te digo de mis hábitos para crear resiliencia y ser compasiva conmigo misma, de que hay días que por más que tengo todo esto, pues la situación me superó. Pero qué importante que puedas vocalizar. ¿Qué edad tiene hoy en día, Sofi? Va a cumplir 4 este mes. Güey, es que está pequeñísima y me llama la atención. ¿Qué te responde ella a los 4 años de edad? Porque supongo que desde antes le dices. Cuando dices, Sofi, tengo cero paciencia hoy. Hoy me siento de tal manera. ¿Qué te responde ella? Me da curiosidad. Lo primero, y eso es un mensaje para todos los padres, los niños no vienen vacíos. Los niños lo que hay que hacer es sacar el potencial que ellos tienen innato. Entonces yo desde que Sofía es bebé, yo le he hablado siempre, yo nunca dije, hola bebita chiquita, o
o sea, nunca le hablé como bubú o cosas así, yo siempre le he hablado normal desde que es bebé y eso ha hecho que hoy, o sea, cuando alguien la conoce no parece una niña de 4 años, o sea, tiene un vocabulario increíble, o sea, solo con Sofi, y eso dicen que también puede ser un problema, y eso es verdad, yo me lo trato de acordar todo el tiempo, porque se te olvida la edad biológica de tu hijo. A mí me pasa eso con Sofía. Sofía ni siquiera ha cumplido 4 y realmente yo a ella le hablo como te estoy hablando a ti. O sea, yo a ella le hablo sin filtro y ella responde igual. Entonces, desde que es bebé hemos construido eso y ha sido paso a paso que ella ahí me responde, ok, no, y yo siempre le digo, ¿qué espero de ella? No es, ay, no tengo paciencia, no, no, ¿qué espero de ti? Amor, hoy Mm. fue un día complicado, hoy no tengo mucha paciencia, después te cuento qué me pasó y a veces se lo vuelvo como una historia. No te tengo que contar qué me pasó con un jefe, pero no quiero hablar de eso ahora, así que necesito que seamos equipo y yo siempre la meto como en esto, seamos equipo y me ayudes con la rutina o me ayudes con tal cosa. Entonces yo también verbalizo qué estoy esperando de ella y ella hermosamente contesta, ok, mamá. Y a veces ahora que Wow. está más grande, a veces me abraza y me dice, ¿quieres un abrazo? Y yo, ay, sí quiero un abrazo. Sí. Entonces es la verdad hermoso porque hasta esos pequeños rituales de amor, ya a mí como que me bajan 3 rayitas, Claro. pero ella también ya le digo que yo estoy un poco más irritable. Claro, pero qué importante esta comunicación, porque no nos enseñan a eso, ¿no? Nos enseñan a que mamá tiene que estar perfecta y siempre tiene que estar feliz y siempre tiene que estar para los demás, como si no fueras humana, ¿verdad? Y de repente, cuando no estás así, ellos no entienden qué pasa, ¿sí? Entonces, cuando lo explicas desde muy chiquitos o dices, es que está muy chiquito, no lo va a entender, qué maravilloso cómo responde ella, ¿no? Y que lo entienden, porque al final del día yo creo que igual lo perciben. Son Ujú. súper intuitivos, igual lo van a percibir, pero entonces ponerlo en palabras los ayuda a acomodarlos, como en un contexto. Que Yo es- hace poco tuve una situación complicada, una situación bastante complicada de un desafío que tuve y yo necesitaba llorar y desahogarme, entonces estaban mis suegros y estaba Sofía, porque era un viernes creo que no clase, o no sé por qué Sofía estaba en la casa. Sí, creo que de esos viernes que no hay clase. Y entonces mi suegra, desde el amor, dice, no, no, que eso, me llevo a Sofi y entonces tú, y yo, no, no, Sofi se queda acá. Y ella como, ¿qué? Pero es que estás mal. Y yo por eso. Sofi también tiene que saber que mamá a veces está mal, porque yo lo que quiero es, o sea, mi gran misión es que Sofía sepa que está bien estar mal. Porque o si no, todo el tiempo como sociedad estamos vendiendo nuestra mejor versión, está muy lindo, pero el día que no estamos en nuestra mejor versión y el día que sí necesitamos el abrazo, pues no lo expresamos porque la sociedad satanizó las emociones de retiro, que son como la tristeza, el miedo. Entonces, literal, conté lo por qué estaba triste y yo lloraba y yo dije, yo necesito desahogarme porque esto es lo que va a hacer que ya supere esta situación. Y Sofía Claro. escuchó todo y ella literal estaba ahí pintando un unicornio, pero yo ya la conozco y ella está absorbiendo todo. Y yo sí soy, bueno, soy muy consciente de que ella está absorbiendo todo y yo lo que hago es como dar mensajes a través de la historia que estoy contando. Entonces yo digo, Mm. estoy triste porque me pasó esta situación, necesito desahogarlo para poder seguir adelante, para poder buscar un plan de acción distinto. Y yo sé que al final ella está absorbiendo todo ese conocimiento y al revés, para mí esos momentos son mágicos de que ella viva aprendizajes que además le van a servir para el resto de su vida. Claro, porque de repente vivimos con esta exigencia y a veces autoexigencia, ¿no? De estar siempre bien en todos los roles. Entonces, de repente eso se vuelve muy abrumador y por eso puede suceder que, oye, pues voy a soltar, no sé, todo, porque ya no puedo con tanto. Entonces, ¿cómo le haces tú para manejar sobre todo la autoexigencia en cada uno de los roles? Yo creo que lo primero fue entender que tenemos varios roles. Entonces tengo el rol conmigo misma, ¿no? El rol de ser Kate, tal vez, el de existir y de ser, ¿no? El rol de mamá, el rol de profesional, de esposa, de hija, de amiga, de sobrina, o sea, son muchos. O sea, si nos ponemos a pensar en una telaraña, toda la relación Claro. que tenemos con alguien es un rol al final. Y
Y un poco, y lo hablo mucho en el libro, es cuáles son mis prioridades hoy, porque también eso puede ir cambiando. Y la prioridad número Claro. soy yo. O sea, y literal lo pongo, mi prioridad número es Kate, porque es que si yo estoy bien, yo soy mi mejor versión para ser mamá, hija profesional y todos los demás roles. Mi prioridad dos es mi ciclo pequeño, o sea, mi esposo y mi hija. Mi prioridad tres es, para mí es muy importante mi desarrollo profesional. Es algo que a mí me apasiona, a mí me encanta. Me encanta como ese rush, los resultados, desarrollar equipos, me fascina. O sea, a mí me da como mucha, no sé, De paz. energía. Exacto, a mí me da energía. Hay gente que los desafíos los abruma, a mí al revés, es como desafío, allá estoy. Entonces, para mí eso es como mi tercera prioridad. El cuarto es mi familia extendida, tanto la mía como la de mi esposo. Y el quinto, los amigos. Cuando tú tienes claridad de eso y que para cada uno de nosotros es distinto, te permite tomar mejores decisiones. Y que no quiere decir que siempre la prioridad uno va a ser la uno. Hay veces que yo decido, hoy no voy a meditar. Por ejemplo, hoy es un buen día. Acabo de tomar un nuevo rol, tengo demasiadas cosas que ver y dije, hoy no me voy a levantar a meditar, hoy me voy a levantar a ver mails, porque necesito entender cosas. Pero es una Mm. decisión consciente, o sea, es una negociación conmigo misma, donde digo, yo normalmente me levanto y medito, ok, estos días ya no lo estoy haciendo, digo, no, medito levantar a leer mails, a entender cosas, a leer cosas. Y está bien, o sea, hay días que esas prioridades, no es como que siempre uno es escate, dos así, no, sino pongo la otra y soy consciente que estoy tomando esa decisión y sé que quiero volver a balancearlo, pero en ese corto plazo digo, hoy voy a tomar esta decisión. Entonces, te permite ser mucho más libre y a decir más nos. Eh, yo digo bastantes nos, o sea, digo más nos que sí. Y soy como muy estructurada en eso, porque si mi prioridad uno es esta que te dije, y la dos y la tres, tal vez mis amigos les pasa mucho que es cuando nos vemos y yo te aviso, porque Ujú. para que yo cumpla con mis tres primeras prioridades, hoy mis amigos están en la última prioridad. Y soy muy vocal en decirlo y hay personas que pues se pueden molestar, pero también he aprendido en esta vida que tienes que ser fiel a tus creencias y a veces soy demasiado fiel a mis creencias porque es como acepto lo que eso significa. O sea, acepto que no me veo con mis amigos todos los fines de semana y a veces ni siquiera todos los meses, porque doy mucha prioridad también el fin de semana en estar en mi núcleo más pequeño, porque a Sofi la veo muy poco, de lunes a jueves, diría, aunque sea viernes, por suerte, siempre he tenido el gran beneficio de viernes a la tarde no trabajar. Entonces, Mm. sí soy muy de estar con ella, pero de lunes a jueves, pues son pocas las horas que la logro ver, pues por mi rol profesional. Entonces, el fin de lo priorizo bastante en estar tanto con Sofía como con mi esposo, porque eso es como mi prioridad y de vez en cuando los amigos, pero no todos los fines de semana. Si somos hacer planes nosotros. Entonces, yo lo que digo es, yo solté que tengo que ser perfecta en todos los roles. De por sí no soy perfecta en ninguno, porque la perfección no existe, pero para mí me gusta sacarme un 9 como mamá, un 9 como profesional y me saco por ahí un 8 un 7 como esposa y como amiga tal vez un 5 y está bien. Y como hija, mi mamá yo creo que dice que me saco otro 5 y soy consciente de mi decisión. Pero fíjate, has dicho dos palabras muy importantes. Primero, decidir y la otra, consciente. ¿Por qué? Porque la culpa aparece cuando ni decido, o sea, lo tengo que hacer y como si alguien más me empujara a hacerlo, ¿no? Y lo otro que no somos conscientes, es como que el día a día me jala, como si no tuviera yo poder de decisión. Y sí, ciertamente, pues hay muchas cosas que hacer, pero al final del día tú marcas esa prioridad. Y si no lo tienes consciente, como bien nos comentas, pues ¿cómo decides? O sea, estás a merced de infinidad de requisitos que todo el mundo te pide, ¿no? Entonces, es estar en ti, es estar consciente, ese te permite poder decidir sin culpa, porque como dices tú, yo lo decidí ahorita, por mi paz mental necesito entender estos mails hoy, ¿sí? Porque si no voy a estar todo el día pensando en esos mails, por ejemplo, no sé. Y hoy por mi paz mental necesito estar con mi hija, no sé, pero el ir viendo que esto, lo que te estoy escuchando es que esto no es fijo. Es decir, tienes una prioridad que obviamente hay que tenerla como muy clara, pero la vida es cambiante.
Entonces, el ir fluyendo con la vida, pero conscientemente, o sea, tomando la decisión conscientemente, yo creo que eso hace toda la diferencia. Y bueno, Kate, es las herramientas. Tu libro me encantó el nombre Caja de Herramientas para Mamás porque es como que voy a sacar una por día. Entonces, me encantaría que nos compartieras algunas. Digo, tu libro está lleno de ellas, pero para que la gente vaya sabiendo como qué hay, qué va a encontrar en tu libro. Entonces, ¿cuál es la primera? Digo, ya nos has compartido varias en la conversación, pero de tu libro, ¿cuál es la primera que nos compartes? Entonces, vamos a compartir tal vez hoy dos en más detalle, más allá de todas las que he compartido, porque todo esto que he compartido está en el libro. Es muy chistoso porque justo una amiga me escribe hoy, Kate, o sea, cuando me dijiste que estabas escribiendo un libro, pues me imaginé un libro pequeño. La verdad que el libro es grande, son como 380 páginas, no es un libro corto, porque es un libro y no es un libro como tan, es muy digerible porque es a través de mi historia, pero al mismo tiempo es muy teórico en el sentido de compartir concretamente herramientas. O sea, más que contar mi historia, yo fui muy consciente de decir, yo quiero que la lectora se lleve cosas reales a su vida y no una fórmula mágica, porque todos tenemos diferentes personalidades, temperamentos. Entonces yo lo que traté de hacer es contar todas las herramientas que utilizo y así esa persona crea su propia caja de herramientas de mamá. Decir, esta me gusta para mi estilo de vida, esta no, yo no podría porque yo no soy tan estructurada, esta sí. Y esa es como la idea del libro, es muy práctico para que hasta ejercicios te pongo para que tú escojas según tu forma de ser, cuáles las que te podrían servir. Entonces, la primera, que para mí es una de las cosas claves, yo no podría ser la mujer exitosa que soy sin mi esposo. Y hoy no vamos a hablar de definición de éxito porque el éxito para cada uno es distinto, pero mi esposo somos un equipo y justo algo que cuento, o sea, de la red de apoyo, no vamos a hablar tanto de red de apoyo porque es el que sé que se habla más, pero en la red de apoyo yo lo dibujo como una telaraña y mi esposo y yo estamos los dos en el centro. Él no es mi red de apoyo, no, somos los dos con una red de apoyo que nos acompaña en este proceso de vida. Y, y parece algo muy, es igual que esté al lado, que esté al centro. No, es No, toda la diferencia. es toda la diferencia. Y ahí entra mi clave. Y por eso cuento esto como preámbulo para explicar la primera herramienta, que es la repartición de tareas. Cuando yo estaba o sea, ya había nacido Sofía, me leo un libro, ni siquiera mentiras. Cuando yo vuelvo a trabajar, ya me acordé, yo vuelvo a trabajar en comienzos de mayo ya no me acuerdo, 2022. Y en la empresa en la que trabajaba, tuve la fortuna y el privilegio de que nos hicieran un curso de regalo de madres, o sea, herramientas como para madres profesionales, digámoslo así. Y en esas nos recomiendan un libro que se llama Drop the Ball de Tiffany Dufu, que es uno de mis favoritos y lo referencio en el libro, porque me cambió la vida. O sea, y una de las cosas, la aprendí ahí, es esta repartición de tareas, que se trata de que escribas todo, y esto aplica más allá de ser padres, todo lo que haces, sacar la basura, tender la cama, o sea, hasta lo más mínimo, Wow. todo lo que haces, que tienes que hacer, y entonces la repartición es con tu pareja, la persona que está en tu casa, o tu familia, porque yo hablo de pareja, pero puede ser si vives con tu mamá y con tu hija. Bueno, pues son tres que entran en esa repartición y se reparten las tareas. Y yo lo llevé al siguiente nivel, porque yo decía, sí, pero es que esa tarea que vas a hacer lleva un minuto, y ahí es donde entra mi parte ingenieril, donde quiero siempre mejorar. Pues vamos a Donde la hacer mejora continua forma parte de mí. es demasiado fuerte, exacto. Y dije, no, porque yo le decía a mi esposo, no, porque esta lleva un minuto y esta que yo hago lleva 10. O sea que no, sí vamos a repartición de tareas, pero le vamos a meter una variable de tiempo. Y yo, entonces, si esta tarea lleva 5 minutos, lo vamos a repartir las tareas para que el tiempo que a ti te consume tus tareas sea igual o homogéneo al mío. Entonces ha sido un ejercicio maravilloso que tampoco es estático, porque, no sé, cuando Sofía era bebé, pues tal vez una de las tareas que tenía mi esposo era lavar todo mi kit de lactancia, porque yo sí quise lactar como lo más que pude, que fue como hasta los 18 meses. Yo siempre dije, voy a lactar lo más que pueda, que me guste y yo lo disfrute. Y a los 18 ya no lo estaba disfrutando porque Sofía me había agarrado de chupo y ya no me gustaba. Entonces ya dije, ya no más, ya no lo disfruto, ya yo soy como el chupo de Sofía, me aburre. Y entonces una de las tareas era pues lavar, esterilizar el kit de lactancia y esa la tenía Fede.
Pero pues el día que dejé de lactar, pues esa tarea desaparece. Entonces no es una lista que está firmada en piedra, va evolucionando y hay que revisarla. Yo digo que cuando son bebés, por ahí cada 3 meses, porque las tareas van cambiando. Y ahora nosotros ya las revisamos como cada año, depende de la etapa que está tu familia, digámoslo así. Entonces, todas las tareas, o sea, literal, pagar la luz, pagar el agua, todas lo que hay en la casa y las repartimos. Y algo que dice el libro muy interesante es de vez en cuando cambiarlas. ¿Por qué? Porque así como yo tengo ideas de cómo hacerlo más efectivo, la otra persona también. Entonces, la idea es que se vuelve una manera de decir, oye, ¿tú cómo lo harías? Y van a Mm. haber ideas creativas. Por ejemplo, otra tarea que tenía mi esposo era, nosotros teníamos ayuda de vez en cuando, entonces no teníamos ayuda todos los días y la bebé cuando empieza Sofía cuando empieza con la comida complementaria, pues le mandábamos en tuppers la comida. Entonces la tarea era lavar los tuppers. Y un día él dice, yo llego a mi casa y veo como 100 tuppers, no te exagero, o sea, de todos los tamaños. Y yo, ¿qué es esto? Y dice, pues es que yo no quiero estar lavando tuppers, entonces los voy a acumular y pues ya. Y Un yo, solo día ok, que no pues se la regula. solucionó, o sea, y de eso se trata. No, algo que es muy importante es las cosas hay que hacerlas. Lo que se espera es el resultado. El cómo es libre, porque a veces también como mujeres queremos que Mm. las cosas sean como nosotras decimos. Y ahí es donde empieza el error de las mujeres. Sí, mi esposo se le encargaba la mayoría de los días de alistar a Sofía a la mañana. Y cuando era bebé, si la mandaba en pijama con una muñeca, yo lo dejaba. Si la mandaba con pantalón verde más blusa roja, hasta a veces él hacía, él es buenísimo peinando a Sofía, una colita, una acá y otra acá, yo no opinaba. Porque el error que hacen las mujeres es, no, 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 ven, yo lo hago, que yo lo hago mejor. Cuando desempoderas a los hombres o a tu pareja, es que ahí entra la estrategia profesional. Te cargas de más tareas. Por eso es tan Claro, importante delegar, porque cuando delegas, esa energía la tiene que hacer otro, no tú. El tiempo lo usa otro, no tú. Entonces, yo sí he sido muy estratégica en, pues se irá con las dos colitas así y no me meto. Y él muchas veces, no, está como chueco, pero yo no decía nada y él las acomodaba. Y hoy él hace mejor trenzas que yo, porque él mismo lo ves viendo videos. Entonces, si tú quieres que las cosas se hacen como tú digas, pues tú misma te estás dando la responsabilidad. Y algo que es clave en este ejercicio es, no es solo delegar la tarea, y ahí es por eso así se llama mi capítulo, no es delegar la tarea, sino la responsabilidad. Y a mí me pasaba eso al comienzo. Él llevaba a la bebé a la guardería y yo lo llamaba, ¿cómo te fue? ¿Qué dijo la enfermera? ¿Dijeron algo? Y cuando leo Drop the Ball, era, y no llamas. O sea, la conclusión es, no llamas y se las arregla porque es su responsabilidad. Entonces, así me muriera de ganas, yo ni siquiera llamo. wow. Eso es Porque bien ahí importante, porque eso es muy común que de repente pudiéramos hacer como, bueno, no estoy, pero dame los detalles y bien que mal y en el trabajo también, o sea, delegar la responsabilidad, es bien diferente a solamente la tarea, ¿no? Entonces, porque realmente sí te consume energía mental. es que ahí va, porque la clave es entender que el problema que tenemos, hay una serie buenísima, que no me acuerdo cómo se llama, está en Netflix y es como de mujeres, sí que trabajan y justo ella se acuesta, la escena es que ella se acuesta y tiene todos los pendientes en la cabeza, porque el problema de lo que nos agota como mujeres profesionales, emprendedoras o mujeres, así muchas mujeres deciden no trabajar y también está bien, es la cantidad de tareas y ese to-do, porque sigues con esa carga mental. Entonces yo creo que Sí. a mí lo que me ayudó mucho el libro fue la repartición de tareas, pero llevaba al siguiente nivel de por tiempo y delegar tanto la tarea como la responsabilidad para que eso no me ocupara carga mental, que esa carga mental, el problema muchas veces en las mujeres profesionales, sobre todo emprendedoras o carreras corporativas, es que esa carga mental, si la estás usando para pensar en el checklist de comprar pañales y water wipes, no lo estás pensando en qué hacer para tu emprendimiento para que crezca o qué hacer en tu Claro. empresa, en tu proyecto. Entonces ahí vuelvo a la parte estratégica. Esa carga mental no me aporta valor, estar pensando en checklist de tareas que no me aporta valor y lo llevo a cosas que sí. Wow, y qué importante esta claridad que tú tienes, o sea, este foco de, a ver, ¿esto me sirve o no? ¿Y cómo le haces en tu caso, Kate? Porque en tu caso te tocó una pareja que entiende tu sistema o el sistema de ambos, ¿verdad? Y que quiere cooperar y lo ve viable, pero a lo mejor hay muchas mujeres que acabo de escuchar a una la semana pasada que me dices que
la carga la traigo yo. Entonces, no logro hacer equipo con mi pareja. O sea, como que por más que yo le digo, oye, ayúdame, porque lo digo entre comillas, porque es como si estuviera en la red que dices, como en un eslabón, para, es que no sería la palabra convencerlo, sino para, es que es una paternidad compartida. O sea, ¿cómo, qué le dirías a estas mujeres que, oye, si yo llego con mi esposo con esta lista de tareas a la par, me va a decir gracias por participar, pero yo no le entro? Por Entonces, mira, cultura, lo por primero es crianza, que por lo que cuando, sea, ¿no? exacto, lo primero es cuando yo llegué con mi esposo con la lista, me miró como, no, o sea, su respuesta fue, no, ¿de qué me hablas? Eh, y ahí lo primero que sí digo, que es clave y por eso el propósito real de mi libro y de Mom System, es que las mujeres tienen que ser libres financieramente. Porque cuando tú tienes libertad financiera, tú tienes poder. Entonces, lo primero que a mí sí me, o sea, mi gran propósito y mi gran mensaje, y creo que de verdad encontré mi propósito es este, es que las mujeres, no importa la forma, puedes ser inversionista, puedes ser emprendedora, puedes tener una carrera corporativa, de alguna manera, cuando tú tienes ingresos económicos, tienes poder en la mesa, cuando no es más difícil. Y prefiero ser brutalmente honesta en este sentido. Entonces, en mi casa, yo tengo libertad financiera, o sea, yo también tengo poder y no es como somos iguales en esta casa. Entonces, yo ya lo conozco a mi esposa, además argentino y su palabra favorita, si la mía es el no, la de él es el triple no. O sea, yo le digo hola y es no, y yo ni me has escuchado. Ya lo conozco. Entonces, ahí va el primer tip. Uno, libertad financiera, ese sería como el frame, pero tal vez no existe, entonces hay que construirla. Pero la primera parte es el con autoconocimiento de uno y de tu pareja. Entonces, yo ya sé que el primer va a ser un no y que El no, ahí yo no. no lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Entonces yo empiezo a hacer Inception. Me estoy leyendo este libro. Voy contando. Inception, Inception. Porque ya sé que él va a demorarse en convencerse. Hasta que yo, o sea, el objetivo lo tengo y no lo voy a soltar. Y él también ya me conoce. Él ya sabe que ya le dije que él ya dijo el no y que él ya sabe, además, yo a veces le digo, ¿por qué no nos ahorramos el camino? O sea, tú ya sabes que yo voy a lograr el objetivo porque además soy terca. Yo ya sé que me vas a decir que no, acortémoslo, o sea, ya dime que sí, ¿no? Eso todavía no pasa. Si algún día pasa, te lo contaré. Porque Escribir además otro le libro. digo, yo no la voy a soltar, o sea, porque persevera y, ¿cómo es que dice? Y triunfarás. Y yo soy así, o sea, yo sí pongo el objetivo en algo, me costará más tiempo o menos, pero yo lo logro. O sea, sí soy muy visual en eso. Entonces yo le empecé a contar del libro y le decía, ay, no sabes el capítulo de hoy, cuenta una anécdota muy buena y es que el esposo se va a vivir a Dubái y era el encargado de la parte de la lavandería y entonces pues contrató un servicio a domicilio que iba y le conseguía, se llevaba la ropa y la volvía y ella era, wow, o sea, qué buena idea. Al final cumplió con su responsabilidad que era la ropa, pagando Claro. más dinero, lo que sea, pero cumplió. Entonces yo le contaba así como Ujú. anécdotas hasta que pues lo convencí en esto de las tareas. Entonces yo lo que diría es, lo primero es conocer a tu pareja porque hay que saber, o sea, si están discutiendo, pues no es el momento. Si sabes que le gusta, o sea, que está más tranquila la persona en la mañana, pues se lo dices en la mañana. O sea, primero ser estratégico, como cuando vas a hacer un pitch de ventas. Acá es lo mismo. Entonces es un pitch de ventas, preparas el terreno, lo vas sembrando y ves el momento que hay que hacer tu pitch. ¿Y qué va a ganar la otra persona? Como seres humanos, somos vagos por naturaleza. Nuestro cerebro todavía tiene esa creencia de antes de que no gastemos energía. Entonces, nadie quiere hacer algo más, nadie. Si alguien le da Claro, tareas, su reacción es resistencia. Entonces, una vez tienes eso, ¿qué va a ganar el otro? O sea, ¿cuál es el beneficio? Entonces claro. yo decía, el beneficio es que voy a estar de mejor humor porque además no voy a estar haciendo todo yo o no voy a estar como todo el tiempo pensando si me olvido de algo. O sea, como que también a veces nos quedamos como en vender nuestras ideas, sobre todo en la vida personal, desde la queja. A nadie le gusta la queja. Claro que no. Es El peor venderlo, pitch de ventas es la queja. es desde el optimismo. O sea, ¿qué gana la otra persona entrando a tu metodología? Y lo que yo le dije a él es probemos. Y si no funciona y no te funciona, pues por ahí lo dejamos de hacer o le Vemos. cambiamos, pero probémoslo. Y no es algo que estamos viendo todo el día. En el día a día, pues ya cada uno sabe su parte y no es que no la estamos recordando. Entonces, ese conocimiento de tu persona y hacer una estrategia de pitch de ventas, yo creo que es la clave. Y la tercera es también, yo diría como, yo empezaría por las tareas que a la otra persona le puede costar tal vez menos. O sea, y después van haciendo como ese balance, o sea, como ir haciendo baby steps, ¿no?
Ese sería como lo que yo le diría a esa persona que quiere que en su casa se repartan las tareas. Sí, porque de repente si esos pequeños pasos, esos pequeños ganancias que podemos ir viendo en pro de la armonía. Sí, Ujú, porque al final del día el proyecto de vida es de la familia, ¿no? De la pareja, de la familia, o como dices tú, si viven mamá e hija, de las personas que conviven en un núcleo familiar. Entonces es en pro de la armonía de ese hogar. exacto. Entonces qué bonito que entre los dos se vaya construyendo. Y nos ibas a compartir la segunda herramienta. ¿Cuál es? Y la segunda va muy alineada a esta, que es una reunión familiar. Esta la aprendí de Carla Berman, que como la llamo a ella, ella es mi mentora de WhatsApp. Literal, siempre que tenía una duda me ha contestado por WhatsApp. Y se trata de, cuando estamos en el trabajo y tenemos reunión de objetivos, reunión de seguimiento, estructuramos el año en eso. Ah, bueno, catch up semestral, junio, diciembre, evaluación de desempeño, evaluación de objetivos trimestral. O sea, en las organizaciones eso está. Pues es llevar esa misma estrategia a la familia y nosotros todos los domingos hacemos una reunión familiar. En nuestro caso está en este momento dividido en tres categorías. Categoría vida, así se llama, categoría casa/autos y categoría Sofía. Y la reunión familiar hoy en día nos lleva realmente 10 minutos, porque además yo creo que a medida que los niños crecen, cuando Sofía era muy bebé, yo creo que sí habían más cosas, como que había que revisar pañales, water wipes, o sea, como que más cosas. Ahora que ya es más grande, pues por suerte no hay tantas cosas que está consumiendo distintas, yo creo que ahí está la clave, distintas a nosotros, que cuando era bebé sí, cosas que pues no había en la casa que estar reponiendo o actividades, no sé, o porque todo era más nuevo tal vez. Entonces, esa reunión familiar, Sofi la escucha, literal, yo me pongo una alarma, la hacemos los domingos a las 11:30 de la mañana, suena la alarma y yo, reunión familiar, Sofi la puedes escuchar pues porque ella no tiene una tarea como tal y vamos viendo. Lo primero que vemos es nuestro calendario y lo mismo, hemos hecho mejora continua. Al comienzo habíamos una semana, pero tal vez había algo importante como un viaje laboral que iba a ser la siguiente y que desde ya había que ir organizándose porque la rutina iba a cambiar. Entonces, lo primero que hacemos es ver el calendario profesional, tanto de él como el mío, de esas actividades que van fuera de horario, digamos. Ah, mira, yo ese día tengo una cena, o yo tengo un viaje laboral, o ese día tengo que ir a la oficina, un día que normalmente no voy porque estamos distribuidos quién va qué día, para que siempre esté alguien en la casa por Sofía. Entonces, como que vemos ese calendario primero profesional y nos alineamos. Y negociamos, porque a veces hay que negociar. Y Claro. y lo siguiente es el calendario personal. Ah, bueno, no sé, Sofi tiene un cumpleaños tal día, tal cosa, hay algo que hay que organizar para eso. Entonces vemos el calendario personal. Y después vemos las tareas y llevamos una minuta. O sea, tenemos un blog de notas Oh, con todos los meses, o sea, todos los meses hacia futuro también, porque hay algo que podemos pensar hoy, pero que es para diciembre, entonces lo pongo en el mes de diciembre. Entonces, de cada categoría. Entonces, no sé, si yo te leo el de octubre está haciendo organizar los cupcakes para llevar al colegio de Sofía el día de su cumpleaños, como organizar cosas muy del cumpleaños de Sofía. Y lo Y que por eso ejemplo, y por ejemplo, en vida, ¿qué ves? en vida vemos más cosas. Una que está en vida, por ejemplo, es el día de novios. Nosotros, algo que yo también Ah, siempre qué tuve bonito. claro, es que algo que pasa mucho cuando las parejas tienen hijos es como que se pierde esa relación de pareja y pasan los años y pues se van los hijos y es como, ay, ¿tú quién eres? O sea, te acostumbraste a ser padres, pero no pareja. Y para mí eso fue algo que dije, no, esto no puede pasar. Y un sábado al mes hacemos día de novios. Entonces, por ejemplo, en categoría vida está ese día de novios, cuál va a ser ese sábado, porque además hay que crear toda una logística de quién va a cuidar a Sofía, qué vamos a hacer, que también no sea solo ir a cenar, sino ir al teatro, ir a bolos, o sea, lo vamos cambiando. Entonces, por ejemplo, está eso digamos, y después todo lo que no sea Sofía, casa y auto, va ahí, o sea, mm, Ya. hasta ir a un médico, o no sé, las citas semestrales del dentista, entonces están ahí, dermatólogo, o sea, como todo eso que es nuestro, que no es ni Sofía ni la casa y el auto. Qué interesante, porque fíjate, eh, toda la logística que lleva esto, por no planearlo, por no sentarte 10 minutos, lo vas dejando, y si tú no hay tiempo, no hay tiempo. Y la verdad es que la consecuencia es a veces grande, ¿no? Como dices tú, ¿y tú quién eres? O sea, al final del día nos consumió todos los demás roles y mi rol de pareja, tú y yo, pues llega un punto de tal cual, ¿verdad? ¿Quién eres?
Entonces, qué importante que esté también dentro de esto, que no solamente somos padres, no solamente somos profesionistas, sino somos pareja, en dado caso que así sea tu núcleo familiar. Y bueno, Kate, así como estás, no, me encantaría yo de aquí, me quedaré contigo. ¿Y cuál es la siguiente? ¿Y cuál es la siguiente? Pero para eso está el libro. Si quieres saber más, que hay muchísimas herramientas. Eh, Ahorita nos dices dónde lo consiguen, nos repites el nombre para que te encuentren y lo encuentren en Amazon. Pero, ¿cuál sería este consejo final que le quisieras dar a esa mamá que a lo mejor está abrumada, que a lo mejor ya está incluso cansada ya de tantas responsabilidades? ¿Cuál sería tu consejo final, Kate? Mi consejo final sería, tú puedes tener una mejor vida. Si hay otro camino, hay que construirlo a través de un sistema y le tienes que dar esa prioridad de construirlo. Tal vez pueda ser empezar por terapia, tal vez pueda ser empezar porque te des media hora de ir al gimnasio o hacer ejercicio en tu casa. Empieza con algo pequeño para que construyas esa vida que sueñas. Wow, muchas gracias. ¿Y dónde te pueden encontrar a ti, a tu libro? Porque ya está a la venta. Y pues también con tu proyecto, ¿no? De Mom System, donde compartes todavía más consejos. ¿Dónde te pueden encontrar, Kate? Entonces me pueden encontrar en LinkedIn como Caterine con KTH Carmona Osorio y en mis redes sociales Instagram o TikTok como Mom System, donde como dices comparto. Y el libro, el nombre completo realmente es Caja de Herramientas de Mamá y lo pueden encontrar por ahora en Amazon en versión digital y físico, pero próximamente también estaremos en librerías en Colombia y también yo creo que comienzos del próximo año en librerías en México y tendré venta directa en México, entonces, en físico. Entonces, así me pueden como seguir, porque la idea es eso, que juntas, porque yo creo es eso, seguimos inspirando y construyendo una nueva sociedad que trabaja en comunidad y se ayuda. Sí, me encanta esto que dices de la comunidad. Justo esta semana escuché eso, que en África tienen una palabra en específico para la crianza y la educación que es en tribu. Entonces es muy bonito porque pues de todo nos vamos nutriendo, ¿no? Y volver a nuestra tribu, a nuestra comunidad, pues es algo que nos nutre. Así que síguela en sus redes, su libro está maravilloso y pues ella tiene, vaya que ha tenido retos grandes en cuanto a ser directora, ser mamá y me consta que desde que me platicó que estaba con la idea de este libro y ahora verla, me consta que cuando se propone algo cuando me dice, Grace, ya lo tengo, dijo, wow, que es tremenda. Catherine Isera es un gran ejemplo, ¿no? Y pues, no sé si nos quieras acompañar, que casi siempre cerramos los programas con una meditación que nos lleve a profundizar en este tema. Entonces, los invito a todos a que en este espacio puedas cerrar un momentito los ojos y entrar en ti. Toma una respiración profunda. Y quiero que por un momento estés solamente enfocándote en tu corazón, en los latidos de tu corazón. Si tienes tus pies cruzados, trata de ponerlos sobre el piso. Y quiero que en este momento te imagines que estás en el centro como de un círculo y estás viendo alrededor de ti varias pistas. Todas esas pistas tienen un rol que tú estás jugando. El rol de mamá, lo alcanzas a ver. Luego volteas, giras un poco a la derecha y estás viendo el rol de esposa, si lo tienes, el rol de profesionista, el rol de hija, el rol de ser tú, nada más como mujer, como hombre. Y ve viendo los roles que alcanzas a percibir que estás viviendo ahora. Quiero que los observes y fíjate cuál de ellos se ve como más apagado,
como diciéndote, hey, hazme caso, a mí no me has volteado a ver. Enfócate en ese rol en el que te esté pidiendo más ayuda o que se vea más cansado, más apagado. Y quiero que lo escuches por un momento. Hazle esta pregunta: ¿qué necesitas de mí hoy? ¿Cómo te puedo ayudar? Y escúchala desde el corazón. Fíjate qué te está pidiendo, qué necesita. Y desde el corazón, ofrécele ayuda. Como si los uniera una liga que están intercambiando algo para que ese rol vuelva a brillar. Quiero que hagas otro giro y quiero que veas un rol más, que es tu yo niña o tu yo niño. Ese rol sigue estando, o ese personaje sigue estando dentro de ti, también necesita de ti. Obsérvalo y hazle la misma pregunta: ¿cómo estás? ¿Qué necesitas de mí? ¿Y cómo puedo ayudarte? A que seas más libre, a que seas más tú, a que no te apagues. Y escúchala. Toma una respiración profunda y si necesita de ti algo físico, como un abrazo, una caricia, un juego, dáselo en tu imaginación. Fíjate cómo tu corazón detecta cómo se siente cuando empieza a darle a esas partes de ti que a lo mejor están más cansadas o más en la sombra, y llévales algo de ti. Fíjate cómo tu corazón cambia, se va expandiendo, va experimentando algo diferente, porque al final tú estás en el centro, tú eres la que estás manejando todos estos roles y tienes el poder de girar y voltear a verlos, girar y voltear a verlos. Y todos estos roles eres tú. Toma una respiración profunda y puedes repetir este ejercicio con el número de roles que tú quieras. Puedes escribir qué te dice cada rol y a partir de aquí poder hacer cosas diferentes. Toma una respiración profunda. Vuelve aquí a este espacio. Poco a poco puedes ir moviendo tu cuello, abriendo los ojos. Y te dejamos este ejercicio para que puedas también escuchar todas estas partes que tienen algo que decir para ti. Y muchas gracias, Catherine, por acompañarnos y por darnos este gran regalo que es tu libro. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Bye bye.